Oremos y vamos a empezar esta mañana. ¿Suena bien? Jesús, te agradezco que no haces cosas por accidente. Te agradezco que tú orquestaste un día en el que estaríamos juntos. Y te pido que tu Espíritu, que ha estado haciendo avanzar las cosas desde la creación, haga algo tan profundo hoy, algo más allá de las palabras, y realmente que sea este momento un momento catalítico para las personas en este cambio de pensar y estar contigo. Y te pido que nos honres esta mañana con un sentido único de comprensión de quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé acerca de ti, no sé tu viaje entero, pero sé que, no sé dónde estás, pero sé que es posible que te vuelvas inseguro del amor apasionado, incansable y abnegado de Dios. Sé que es posible que no estemos seguros de esto, y cuando nos volvemos inseguros de este amor de Dios abnegado, incansable y en cascada, cuando nos volvemos inseguros de esto, comienza a parecernos que Dios nada más nos tolera. Empieza a verse como que nosotros estamos tratando de impresionar a Dios y a los demás. Empieza a parecer que estamos actuando, que estamos esforzándonos. Tenemos ese odio que empieza a llenarse o a posicionarse en nuestro corazón. Nos sentimos más asustados, más de lo normal. Empezamos a sentirnos preocupados más de lo normal. Tenemos esta sensación abrumadora de dolor, sin rumbo. Y cuando no estamos seguros de este amor radical de Dios, estas cosas empiezan a surgir en nosotros. Y luego la verdad es que cuando empezamos a navegar eso, lo que importa es lo que tú piensas de Dios es lo más importante acerca de ti. Lo que tú piensas de Dios es lo más importante acerca de ti. Lo que crees en el fondo de tu corazón acerca de Dios es lo más importante acerca de ti. En el Salmo 135, versículos 15 y 18, habla de estos ídolos y dice que estos ídolos son de plata y tal, y tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Y luego dice esta pequeña frase que si no estás prestando atención la pasas muy rápido, y dice, así son los que los adoran. Porque el factor importante es te vuelves como el Dios que adoras, ¿verdad? Y como han dicho grandes místicos y teólogos, si sanas la imagen que tienes de Dios, miras cómo Dios te sana. A medida que tu imagen de Dios comienza a ser más y más precisa con lo que Él ha dado a conocer acerca de sí mismo, observas cómo transforma quién eres y cómo vives tu vida. Porque la piedra angular de tu vida y tu teología es cómo crees que es Dios. La piedra angular, es decir, el punto de referencia a partir del cual se construye todo lo demás, es cómo crees que Dios es. Y cambia la forma de interactuar con Él, y cómo interactúas con los demás, y cómo interactúas contigo mismo. Y sabes que el ministerio de reconciliación siempre comienza en ti, siempre empieza en ti, y cómo te ves y cómo crees que Dios te ve y cómo ves a Dios. Llegaremos ahí, pero quiero que pienses cómo en el fondo de tu corazón crees que es Dios. Cuando nuestra imagen de Dios está distorsionada, empezamos a vivir dominados por... Esta no es una lista exhaustiva en absoluto, pero es una lista verdadera. Y lo que veo de inmediato es que comienzas a vivir con una preocupación constante. Empiezas a tener este sentido continuo de superstición. Lo que quiero decir con esto es, dices, si no hago esta parte perfectamente, otra parte perfectamente, también las bendiciones que Dios me ha prometido no sucederán. Y empiezas a vivir en esta dinámica con Dios, en la que estás caminando sobre cascarones de huevo, y si eres honesto, empiezas a darte cuenta de que si haces suficientes actos religiosos y subes escaleras, puedes garantizar algo. Y en esto estás encontrando más, tengo este sentido de superstición porque no tengo esta imagen clara de Dios tal como Él es, o tan claro como Él ha hecho para nosotros, y entonces tienes una duda habitual sobre ti mismo. Nadie aquí, ¿verdad? Nadie se identifica. Pero te atormentan tus errores. Cuando tu imagen de Dios está distorsionada, te dominan tus errores. Y no solo estoy hablando de tu historia o tu caminar con Dios o tu testimonio.
me siento liberado de la vergüenza y de dolor de mi pasado, sino que estás, mi error financiero que hice hace un mes, el beber que miré el otro día, la pornografía que vi el otro día. Empiezas a sentirte dominado, atormentado por tus errores de una manera en que dices, sé que mi pasado no está haciendo esto, sino solo tu ayer. Vamos a hacer esta detención aquí por un momento. Tu pasado es como el momento en el que Jesús te liberó y luego ayer, el ayer es algo que hiciste el sábado o ayer. Esas cosas también pueden llegar a ser inquietantes para ti. Empiezan a perseguirte cuando no ves a Dios realmente como Él es y cómo está cimentado en el amor. Comienzas a establecer tu rumbo, comienzas a crear un futuro, ya sea que quieras que elaboren tu futuro o mente, y empiezas a dominar tu forma de pensar y empiezas a pensar, mi futuro empieza a verse muy diferente a base de estos errores. Ese único error financiero que cometí ahora es la bola de nieve que está destruyendo mi hogar y todo lo demás, y tu imagen de Dios está distorsionada y estás emocionado porque estás en el lugar correcto ahora mismo y estoy feliz por ti, y empiezas a tener baja autoestima y también, y entraremos en esto más adelante, pero cuando experimentes el amor de Dios tal como es y las profundidades de esto serán transformadas, empiezas a anticipar lo peor. Para ti no hay esperanza en marcha cuando luchamos con esto, cuando nos volvemos inseguros de su amor, de la naturaleza radical de su amor, de la radical, escandalosa naturaleza de su amor. Cuando comenzaremos a entrar en eso, comienzas a impulsar estas cosas como, vaya, realmente anticipé lo peor y no ha sido moldeado por cuán radicalmente comprometido Él está conmigo. Frases y cosas que quiero decir que pueden dar por un segundo esas sacudidas a tu mente para ayudarte a pensar. ¿Conocen la satisfacción que proviene de un bebé que acaba de ser amamantado? Si alguna vez lo has estado cerca, algunas personas lo llaman el borracho de leche. Él está completamente contento y satisfecho. Esa es una imagen de ti y Dios. Si estás dispuesto a ver cuán escandaloso es el amor y apremiante es este amor sobre nosotros, es un amor que tiene el contentamiento de un niño, un recién nacido que acaba de ser satisfecho con la leche de su madre. Como mi hijo esta mañana viene a mi lado mientras me preparo para el día y me dice, papá, ¿podemos jugar tic-tac-toe antes de que te vayas? Y dije, sí, vamos a hacerlo. Y empieza a jugar conmigo tic-tac-toe y se acurruca y dije, papá, eres tan acogedor, te amo. Y yo pienso, espero que nunca crezcas. Pero la mayoría de nosotros tenemos un Dios que es demasiado serio para hacer eso con nosotros. Tenemos una imagen de Dios de que Él es tan serio que no puede acurrucarse con Él, con Dios. Él no es el Abba de Jesús, ese padrino, papá, que empieza a pegarle a cómo podría ser nuestra imagen estoica, sin emoción de Dios, este inamovible, desinteresado, distante, retrocediendo, comiendo uvas en el cielo, construido como un dios griego, pero solo lejos en la realidad, o lejano de la realidad, sin interés por nosotros. Y cuando empezamos a tener una imagen correcta, empieza a cambiar muchas cosas de nosotros, pero tenemos que confrontar este tirano cósmico que tenemos en nuestra mente, haciendo que tanto el bien como el mal sucedan en el mundo. Tenemos que confrontar, esta perspectiva dentro de nosotros. Tenemos que preguntarnos qué nos da confianza en la naturaleza de Dios, qué nos da la confianza. Y lo entiendo, porque se vuelve difícil confiar en Él cuando no tienes esta confianza. Definitivamente no te vuelves apasionado por Él. No hay búsqueda de Dios para mí cuando eso está en mi corazón. Y mi vida de oración en realidad comienza a parecer mucho más como mendigar. Y comienza a salirse de control para mí, comienza a salirse del lugar y digo, puedo saber qué está sucediendo en mi vida cuando parece mi oración como una máquina tragamonedas, que puedo ganar bendiciones poniéndole monedas y de repente tengo una mayor confianza en mi capacidad de hacer las cosas que en lo que Jesús ha hecho. Entonces mi futuro se siente seguro en la medida en que tengo resultados garantizados por lo que hago. Cuando que Jesús está tratando de desmantelar eso, el Espíritu Santo está ayudando. El Espíritu Santo está tan comprometido en desmantelar nuestras distorsiones de Dios y revelar a Jesús. Él está tan comprometido con destruir cualquier cosa indigna que no se parece a Dios en tu mente y destruir esos dioses falsos acerca de Dios. Y cuando
Es como cuando hablas con un ateo y te habla de Dios y dices, yo también soy ateo de ese Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien. En realidad soy ateo de ese mismo Dios que acabas de mencionar, pero empezamos a darnos cuenta de que este es el cambio y nos preguntamos dónde sacamos esta confianza. Y no entiendo por qué tuve ese encuentro radical con el Espíritu Santo para cambiar todo acerca de mi vida, pero sin embargo, después de que me asenté con ese acuerdo que lo cambió todo, la trayectoria de mi vida comenzó un camino totalmente nuevo. Empecé con estas preguntas de cómo es Dios, debido a que se sentía un poco impredecible, se sentía como bendiciones un día, ninguna bendición al día siguiente. No sabía interpretar el mundo por el caos que pasaba a veces. No sabía cómo darle sentido a esas cosas y entonces Dios se parecía un poco más a Zeus que como dije entonces al Dios que encontré en Jesús. Y entonces comencé a tener la sensación de no sé qué hacer, necesito algo en que anclarme. Y he tenido este encuentro donde experimenté tu amor y es un amor tan ofensivo para mí porque es tan como una cascada y te diré, Jesús, llegaré allí. Era como una cascada sobre mí en ese momento, pero ahora estoy tratando de darle sentido a mi vida y lo que sucede a mi alrededor, pero necesito esta ancla. Y entonces la pregunta es nuevamente, ¿cómo ganamos confianza en la naturaleza de Dios? ¿Cómo conseguimos eso? La primera frase que destruyó mis ídolos, que desmanteló todo, vino cuando vine aquí y escuché a Abel decir, Jesús es teología perfecta. Cuando escuché decir, Jesús es teología perfecta, fue como de repente todas las cosas que tenía acerca de Dios eran falsas e incorrectas, comenzaron a desvanecerse y comencé a decir, está bien, si Jesús es teología perfecta, ¿qué nos proporcionan las Escrituras para ganar confianza en la naturaleza de Dios revelada en Jesús? Y Jesús dice esto en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, si las Escrituras han de darnos confianza en la naturaleza de Dios, Jesús dice, esas Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, si tienen sus Biblias, en el capítulo 1 de Hebreos, el primer versículo al que vamos a ir juntos, porque dan testimonio de Jesús en las Escrituras. Y entonces vamos a abrir Hebreos 1. Iremos a Juan más tarde. Estoy teniendo problemas. Aquí vamos. Ni siquiera tienen que desplegarse si tienen un iPhone. Versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo por sí mismo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ir directamente a la imagen expresa de su naturaleza. Su traducción puede decir la imagen expresa de su persona o huella exacta. Y la imagen ahí es de una moneda y el molde de esa moneda en el material del metal. Y cuando lo separas, la moneda es el reflejo exacto de esa prensa. Y no hay diferencia entre los dos. Luego miras y dices, Jesús aparta todas las nubes de confusión con respecto a la naturaleza de Dios. Jesús aparta las nubes de la confusión sobre la naturaleza de Dios. Colosenses 1, versículo 15, lo llama la imagen del Dios invisible. Él es la revelación sin defectos. Jesús no es el policía bueno en el escenario del policía bueno y el policía malo. Él no es el lado bueno de Dios. Él no es el lado de Dios que solo trata de hacerte sentir calientito y arropado. Él es la huella exacta de Dios. Él es la revelación sin defectos, el autorretrato de Dios. Él es el autorretrato de Dios. Dios se ha dado a conocer en y por Jesucristo. Es tanto así, es tan impactante que Juan, en el capítulo 1 de Juan, cuando dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y dice, nadie ha visto a Dios. No sé si te das cuenta, cuando lees esto hay una larga historia de gente caminando con Dios y dice ahí, nadie ha visto a Dios. Y luego dice, Jesús, el Hijo unigénito, nos lo ha dado a conocer a Él, nos lo ha declarado a Él. Lo que quiere decir es esto, es que cuando ves a Jesús es como si nunca hubieras visto a Dios. Él es tan impactante, tan claro, la imagen que todos han estado deseando. Cuando lo ven a Él, obtienen esta claridad
que su corazón ha estado anhelando y separa las nubes de la confusión con respecto a su naturaleza. Así que todo lo que crees acerca de Dios puedes considerarlo en Jesús. 2 Corintios 4, versículo 6 dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Juan 10:30, en las palabras de Jesús, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Juan 14, versículo 9, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, como dijo Bill, es teología perfecta. Es decir, cuando vemos a Jesús, podemos llevar eso al banco. Podemos decir con la máxima confianza, así es Dios. Y no es cómo es Dios y entonces será lo contrario. Es así es Dios. Punto. No obtienes el lado de Dios que estás esperando en Jesús. Y lo que encontramos en Jesús, como exploraremos en los versículos que para nosotros se han vuelto un poco normales hasta el punto que de desacreditar su poder, llegaremos ahí. Pero de nuevo, lo que piensas acerca de Dios es lo más importante acerca de ti. Y si sanas tu imagen de Dios, te sanará a ti. Jesús es teología perfecta. Jesús es la autorrevelación de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el apóstol Pablo no está sentado con el devocional de 365 días de gracia al lado de su cama? Él no está sentado con los últimos libros sobre la gracia y cómo entender la gracia y cómo abrir las escrituras, cómo interpretar Romanos. Algunos de ustedes entendieron eso un segundo. Pero la idea es que Pablo no está sentado con eso. Entonces, te estás preguntando qué está pasando en la vida de Pablo, que predique el mensaje que predique. Bueno, en Gálatas te dice esto. No se lo enseñó ningún hombre. Él dice en Gálatas 1 que vino a él en la revelación de Jesucristo. Cuando Pablo vio a Jesús, claramente la gracia fue el resultado de su mensaje. Cuando lo vio, dijo, wow, todo está cambiando en cuanto a cómo estoy viendo las cosas. Y las cosas tienen sentido y otras cosas que no tienen sentido tampoco tienen sentido. Y las cosas que tenían sentido antes ya no están teniendo sentido, están cambiando. Pero el punto de referencia ahora no es otro que Jesús. Y eso termina convirtiéndose en el punto focal y comienza a ser la piedra angular nuevamente. Da forma a toda teología acerca de Dios. Es el ancla. Jesús es teología perfecta. Jesús es el punto de anclaje de teología acerca de Dios. Y entraremos en lo que sucede cuando se involucra el misterio. Llegaremos ahí rápidamente, pero la revelación llega a ti. Entonces, ¿qué nos da a conocer Jesús acerca de Dios? ¿Qué tipo de comprensión de su naturaleza tenemos? Si Jesús es el autorretrato de Dios, si Jesús es la autorrevelación de Dios para nosotros, ¿qué aprendemos acerca de quién es Dios a través de Jesús? Bueno, versículos, como les dije, un exceso hasta el punto de sentir que han perdido el sentido para nosotros. Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo. Escucha, la cruz no hizo que Dios te amara. La cruz no hizo que Dios te amara. La cruz fue porque Dios te amó. Fue porque Dios estaba comprometido a amarte. Y Romanos, el gran libro de Pablo, nos deja saber que Él no se comprometió a amarte cuando conseguiste poner en orden tu vida. Él se comprometió a amarte cuando estabas en tu peor día. Fue cuando bebiste demasiado, fue cuando miraste pornografía, fue cuando te encontraste perdido en la adicción y sigue el amor de Dios y sigue cayendo como una cascada. Ese amor, cuando te ve en ese espacio, confía en ti y lo sé. Yo también he estado ahí donde tú estás. Ese amor que no puede, que simplemente no puede ir más allá, el cual no puede crear nada para acercarme más a Él. Me cautiva, me sujeta porque está empeñado en amarme. Los jesuitas tienen esta frase de Ignacio, que Dios es amor amándote. Dios es amor amándote. Cada mañana que te levantas, cada noche cuando te acuestas, Dios es amor amándote porque Jesús nos da a conocer este amor con la cruz. La Escritura nos enseña que a través de la cruz vemos qué tipo de amor Dios tiene. No sé si alguna vez has pensado en esto, en la cruz, donde el hombre inocente está siendo masacrado por los romanos matándolos, y crees que este sería el momento en el que Jesús iría a sus discípulos, tomen las antorchas y es tiempo de la insurrección.
Él no lo hace. Él dice, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Él se asegura de que los que lo están matando escuchen de Él. Todavía hay lugar en la mesa para ti. No quiero que la venganza sea lo que escuches al final de mi vida. Quiero que el perdón esté al final. Y Jesús hace que esta imagen de Dios sea tan clara. No es como, está bien, este es un lado agradable de Dios. Cuando estamos, no, así es Dios. Entonces obtenemos esta claridad y también obtenemos como esta belleza que mencioné anteriormente. A veces Abba es ligeramente ofensivo. Este Dios que se parece al papá que corre y se acuesta en el suelo con sus hijos, en contraposición con este ser serio, estoico, desinteresado, inamovible, que necesita ser convencido, cuyo brazo necesita ser torcido para hacer algo amable. Pero él está perdido en sus hijos y quiere tener esta relación de Abba. Esto de llámame papá, es como ofensivo. Deja de creer que tú lo inventaste, esto no es tuyo. Fue de Él. Dios, quiero llamarte papá. Tú decidiste que yo pudiera saber que tú eres mi papá y que yo te deseo y deseo conocerte de esta manera. Y entonces existe esta dinámica de Abba Padre que te hace tierno porque sientes este amparo de un padre, la satisfacción de un padre a tu alrededor, este refugio de tu corazón de una manera que dices, vaya, ahora puedo quitarme la armadura, puedo bajar las armaduras. He sido desarmado por tu cuidado por mí. Jesús quiere que esa revelación de Dios sea tu revelación de Dios. Pero hay otra cosa que quiero que veamos en Juan 8. Este hermoso momento que todos conocemos muy bien. Y como veremos en esta historia, Jesús presiona el botón de borrar en todas las imágenes vengativas incorrectas de Dios que tienes. Presiona eliminar las imágenes incorrectas de Dios que tenemos. Él está ansioso por hacerlo. Así que en Juan 8 tienes este momento donde esta mujer es sorprendida en el acto. Me encanta, mi terapeuta siempre me dice, ¿alguna vez notaste que no traen el hombre? Sí. Probablemente era su amigo o algo. Él no viene, no sabemos dónde está, pero de todos modos es atrapada en el acto. Les diré algo, es diferente cuando lees atrapada en el acto. No es como, oye, veniste a mi oficina para recibir consejería y decidiste confesar tus pecados. Esto no es descubrí algunas cosas sobre ti, vamos a tener una conversación. Esto soy yo entrando en la sala y de repente está sucediendo. Solo para darles una imagen, esto es como que te pillen mirando pornografía. No solo diciéndole a alguien que luches con pornografía, la vulnerabilidad está en el nivel 10. Esta mujer ni siquiera podría tener ropa. No sabemos, pero sabemos que fue atrapada en el acto. Entonces le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio, en el acto mismo. Ahora Moisés en la ley nos mandó que tales fueran apedreadas, pero ¿qué dices tú? Recuerden que si Jesús es la revelación definitiva de Dios, estamos aclarando la naturaleza de Dios a través de Jesús. Esta historia importa. Mas esto decían tentándole para poder tener algo para acusarle, pero Jesús se agachó y escribió en el suelo con su dedo, como si no escuchara. Me gusta, voy a empezar a usar eso. Estoy activamente no escuchándote. Lo estoy haciendo a propósito. Entonces, como seguían preguntándolo, él se levantó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Y de nuevo se inclinó y escribió en el suelo. Entonces los que lo oyeron, condenados por su conciencia, salieron uno por uno, empezando por el más viejo hasta el último, y Jesús fue dejado solo y la mujer parada en medio. Cuando Jesús se levantó y no vio a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo, nadie, Señor. Nos detendremos ahí. Jesús está diciendo, está bien, ¿quieren matar a esta mujer? Vamos, empecemos el juego, vamos a hacerlo. Criterio, prerequisito, no puedes tener ningún pecado. Si ese eres tú, aquí están las piedras, justo aquí. Así que,
Se marchan los mayores porque podrían estar más familiarizados con sus fracasos, empezando a decir, no puedo vivir bajo esa presión. Pero todo el tiempo Jesús está tratando de que las personas lo vean a Él. Él es el único sin pecado. Él es el único sin pecado. Él es el único que tiene el derecho a tomar una piedra. El único con el derecho a matarla. Y lo que Jesús está haciendo es que está erradicando a este grupo de condenadores. Ahora no sé cómo han sido sus peores momentos, pero siento que tengo muchos condenadores, ya sea que estén aquí en el cuarto o no. Y Jesús está pensando, tengo que tenerte a solos y tengo que deshacerme de esos condenadores. Entonces, ya sea que estén aquí o en persona, Él está pensando, tengo que deshacerme de ellos para que mi palabra sobre ti sea lo que escuches. Entonces, en tu peor momento, Jesús está tratando de hablar contigo. Y la palabra contigo es que quiere que reconozcas primero que no hay nadie aquí, sino solo Él. Son solo tú y Él ahí. Y ella dice, no hay nadie. Y luego Jesús dice, tampoco yo te condeno. No ves a nadie siendo castigado para llegar hacia la pureza. Y Jesús no miente. Aquí es donde se pone divertido, porque cuando comienzas a predicar la naturaleza radical del amor y el perdón de Dios, el mensaje de, es una pendiente resbaladiza, te diré que cuando comienzas a preguntarte si es una pendiente resbaladiza, estás de hecho comenzando a saborear qué tan loco es esto. Pero Jesús no miente, ¿verdad? Sí, es verdad. Él no miente y Él no da falsas esperanzas. ¿Cuál es su palabra para ella? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Jesús va a ella y está lidiando con lo que la mayoría de las personas querrían poner en torno al manejo del comportamiento, el manejo del pecado. Jesús está pensando, de hecho yo voy a hablarte una palabra que detendrá esa cosa sobre ti. Primero no estás condenada y la revelación de que no estaba condenada te lleva hasta aquí. Ahora ve y no pecas más. Entonces la promesa de Jesús en tu peor momento es que es una trayectoria hacia donde vas. Y Él está pensando, vas a ir aquí. Y es el hecho. Jesús está lidiando con la baja autoestima. Él comienza a hablar palabras simplemente porque cuando la autoestima es baja, la probabilidad de pecar es alta. Entonces Él comienza a dirigirse a la raíz misma. No solo está tratando de llegar al sistema de frutos de esto, no. Él dice, voy a ir el fruto del comportamiento es esta. En realidad está tratando de llegar a la raíz. Entonces Él habla una palabra sobre ti, de su amor. De esa manera tu interior comienza, porque ves cómo es Él y de repente estás cambiando a causa de eso y comienzas a vivir en el ministerio de la reconciliación primero en ti. Y empiezas a vivir esta vida diferente porque Él te ha prometido algo diferente a donde te encuentras. Jesús le está diciendo a ella, oye, ve y no peques más. Él está profetizando una trayectoria para ella. Una vida salida de esto basada en el hecho de que no estás condenada, sino que eres profundamente amada. Pedro, en 1 de Pedro 1, versículo 13, dice, ciñe los lomos de tu mente, pon tu esperanza en la gracia que vendrá a ti en la revelación de Jesucristo. De acuerdo. Pon tu esperanza en la gracia, este poder habilitador de Dios para vivir como Él sueña para ti. Eso viene a ti en la revelación de Jesús. Cuando estás buscando decir, necesito aumentar mi amor por Dios, no viene cuando dices, necesito amar más a Dios, viene porque te has convencido de su amor radical por ti. Está en ti pensar, he sido amado primero, entonces de repente estallas en amor por Él. Es como David en los Salmos, entrando en la presencia de Dios, diciendo, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Cambiando tanto la forma en que vives y actúas porque te das cuenta de que Él está cayendo en cascada sobre ti, amándote con un amor tan radical y dices, esto me está llevando al banco, este es quien yo soy, esto no es un lado de mí, este es quien yo soy cada momento de cada día contigo, este no soy cuando yo estoy mal, esto es tú conmigo todo el tiempo, siempre. Y cuando empiezas a experimentar a Dios así, pasas de ser tolerado a disfrutado. Pasas de tratar de impresionarlo a
honestidad y puedes descansar en esto. Ya no tienes que usar una máscara. Pasas de actuar a descansar. Pasas de odio hacia ti mismo a la aceptación. La autoaceptación no es algo que Instagram esté tratando de que hagas a través de algún gurú de redes sociales. La aceptación es cuando tú y yo, cuando nos entregamos en la fe a lo que Jesús realmente ha dicho acerca de ti y de mí, empiezas a aceptarte a ti mismo porque esto es lo que Él ha dicho acerca de ti. Cuando te das cuenta de que así es Él y Él pronuncia estas palabras sobre ti y empiezas a romper el autorrechazo, o más bien su palabra rompe con el rechazo de ti mismo y de repente caminas en esta nueva aceptación y confianza y tu autoestima sube no porque estás golpeándote en el pecho, sino porque estás convencido de lo que Él ha dicho de ti. Lo que Él ha dicho acerca de ti, ya no caminas más por ahí proyectando rechazo, sino vas pensando, soy profundamente amado por mi Padre. Pasas del miedo a la seguridad. Incluso en tus errores financieros, tus errores de cualquier tipo. Lo mantengo en finanzas porque sigo sintiendo una impresión en mi mente porque aquellos que han hecho una elección financiera dicen, estoy acabado. Se acabó, Dios ya no va a cuidar de mí más. Porque cometí un error. Como si su amor que provee para todo lo que eres. Él envió a su Hijo a cuidar de ti, quien gratuitamente te dará todas las cosas. Así que la idea aquí es que te estés perdiendo en su seguridad, pasas a sentirte solo, a ser visto, ya no eres invisible cuando sabes cómo es que Dios realmente te ve por lo que realmente eres, no cualquier proyección que pongamos. Pasas de estar preocupado a sentirte seguro. Pasas de sentir dolor a ser tranquilizado, de ir a la deriva a estar anclado. Y esta es una ilustración tonta de lo que es estar anclado, pero tiene sentido. No sé si alguna vez te has despertado por la noche y de repente piensas, tengo que orinar. Y piensas, tengo que ir, y si estás casado y no tienes deseos de morir, no enciendes las luces. Si quieres encender las luces, tienes un deseo de morir. Esto no va a salir bien para mí si enciendo las luces, así que tienes que navegar para llegar al baño. Y si tienes a los niños, está el Lego, está el zapato que no debería estar donde está, todo este tipo de cosas. Pero el punto aquí es esto. Puedes navegar por la habitación cuando las luces están apagadas, porque sabes cómo es la habitación cuando las luces están encendidas. Así que en la vida, cuando las luchas y los obstáculos y las cosas que no tienes muy claras comienzan a golpearnos, y lo hacen a veces, el ancla para no ir a la deriva es que no podemos cambiar la forma en que Dios es debido a nuestras circunstancias. Lo que debemos hacer es anclarnos en lo que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo en Jesús. Así que no cambio cómo es Dios a causa de lo que estoy pasando. Me aseguro de estar anclado a cómo es Dios. Entonces pienso cómo es Él cuando las luces están encendidas. Jesús. Cuando no tiene sentido y tengo que navegar por algo, Jesús. ¿Cómo es Él ahí? Y pasas de estar a la deriva a estar anclado. Porque lo que pensamos acerca de Dios, cuando pensamos acerca de Dios, es lo más importante acerca de nosotros. Y si sanamos eso, si empezamos a entender que Jesús es la teología perfecta, cuando dices, ¿cuál es el punto de referencia de cómo es Dios? Jesús. Así es como Él es. Y comienzas a leer los evangelios de una manera nueva y divertida, porque sacas estas historias que están ahí para hablarte y revelarte de Dios, porque Dios te ha estado revelando a ti durante mucho tiempo. Él está ansioso por revelarse a ti mismo. Él está ansioso por revelarse. Él no es reacio. No estás tratando con un Dios reacio que espera que puedas resolver un rompecabezas. Él se deleita en ti, Él te aprecia tal y como eres, no por lo que te pones cuando vas a la iglesia o cuando sales con tus amigos y piensas, tengo que ser de cierta manera. No, Él te ama tal como eres, porque ahí estás desnudo y sin vergüenza. Así es, eso es lo que Él espera, porque es el trabajo de la serpiente, hacer que cuestiones la naturaleza de Dios. Hay dos cosas que empiezan a suceder. Satanás sembrará sospecha cuestionando la naturaleza de Dios. Jesús nos hará preguntas para atraernos y entrar en confianza. Satanás tratará de sembrar sospecha con preguntas. Jesús está
mostrando confianza con preguntas, llevándote más profundamente en Él. Y cuántas vidas empiezan a descarrilarse cuando la revelación de Dios está cambiando por lo que estás diciendo. Entonces la batalla es qué piensas acerca de Dios y qué piensa Él acerca de ti. Y te toca reencarnar todo eso en torno a Jesús. Te toca reencarnar todo en torno a Dios revelado en y por Jesucristo. Así que no sé cómo era tu día antes de que vinieras. Eran las 11, algo antes de que vinieras aquí. Puede haber sido una mañana difícil o una semana difícil. No tengo idea, pero Dios está aquí para amarte radicalmente y revelarse. Él es el mismo para que tengas la confianza en cómo es Él, para que camines siendo bañado en el cariño de tu Padre, bañado en el cariño de Jesús, bañado en el cuidado de Él, caminando con la sensación de seguridad, porque sabes que Jesús está trabajando activamente como un maestro, jugador de ajedrez, para descubrir el futuro para ti de una manera que traiga bendición. Él es agresivo al respecto y Él está haciendo esto para cada persona en este lugar, diciendo, estoy empeñado en amarte sin importar qué puedas hacer, lo que quieras hacer, haz lo que quieras, porque estoy demostrando tu amor, que vale la pena morir por ti. Entonces, Padre, te agradezco que podamos reencarnar, reenmarcar cómo te vemos a ti a través de Jesús, que tú nos has dado el don en Jesús para estar cimentados en la vida, y pido ahora mismo que cualquier imagen defectuosa que tengamos de ti, que se incline ante Jesús esta mañana, que cualquier cosa esté puesta en ti y cualquier cosa que esté en un lugar inexacto, indigno acerca de ti, sea puesto bajo Jesús. Renueva como vemos esto y haremos como los que iban en el camino a Emaús, que cuando lo vieron a Él, le adoraron. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.